Dice la palabra del Señor en esta noche. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Tomen asiento, amados hermanos. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús. Grande es el Señor. Él es el Todopoderoso. Él está en este lugar. ¿Cuánto lo creen? Amén. Él está aquí para que usted pueda aprender la palabra del Señor. La lógica y la razón se oponen al propósito de Dios. La lógica y la razón es la mente donde nosotros tenemos pensamientos. Y con nuestra mente nosotros pensamos. Y la mente es para pensar y para tomar también decisiones usando la voluntad, y sentir también usando las emociones o los sentimientos. Nosotros, como la iglesia del Señor, tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios. Estamos en un tiempo donde la gente ya perdió la fe. Estamos en un tiempo donde la gente ya no camina en fe. Hablamos de la misma iglesia, no hablamos de la gente que no conoce a Dios. Porque los que no conocen a Dios ni saben qué es la fe, ni saben caminar por fe. Nosotros, como cristianos, tenemos que entender la voluntad del Señor Jesucristo. Y vemos acá una historia muy interesante. Vemos aquí a una pareja de esposos. Vemos a Sara y Abraham. Eran personas ya ancianas. Ya tenían casi los dos 100 años. Y dice que vino un ángel y le dijo a Abraham: Abraham, Abraham, en poco tiempo tu mujer tendrá un hijo. Y la mujer estaba detrás de la tienda. Quiere decir, detrás de la casa estaba esta mujer escuchando cuando el ángel de Jehová le estaba hablando a Abraham. Y Abraham escuchaba atentamente lo que el ángel le decía. Y Abraham guardaba en su corazón, almacenaba todo lo que le decía el ángel. Y la esposa que estaba detrás de la casa escuchando lo que el ángel le decía a Abraham, de repente en su mente dijo Sara: se ha vuelto loco el ángel. El ángel es un demente, es un orante. ¿Cómo es posible que yo pueda tener un hijo en mi vejez? Porque si vamos a la ciencia médica, naturalmente hablando, la mujer a los 40 años ya no cesa su sentido o la forma de poder concebir. Hasta los 40 años, a no ser que haya una excepción, porque hay casos que hay mujeres que salen embarazadas a los 60, 70, 80 años también. Pero lo naturalmente hablando, en el ámbito humano natural, científicamente se ha comprobado que la mujer solamente tiene el tiempo para concebir hasta los 40 años. Y Sara dijo: ya soy vieja, tengo casi 100 años, ¿cómo es posible que yo salga embarazada? Eso es su lógica, su razón, su mente humana. Su mente le hizo creer a Sara que era imposible que Sara pueda tener un hijo. Pero mira lo que dice en el verso 10. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, le dice el ángel a Abraham, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, no eran jovencitos. Eran viejos, no eran adolescentes, eran ancianos con una edad muy avanzada. De edad muy avanzada, dice la palabra. Y Sara le había cesado ya las costumbres de las mujeres. Ya Sara no podía arreglar. Ya Sara no tenía la costumbre como la costumbre que tiene usted, que es mujer, y todas las mujeres del mundo tienen
este proceso. Todas las mujeres tienen su periodo menstrual, ¿de acuerdo? Todas las mujeres pasan por eso, sean cristianas o no, sean mundanas o sean hijas de Dios, todas pasan por ese proceso. Y Sara, que era una hija de Dios, también pasó por ese proceso de tener su periodo menstrual. Y la palabra dice, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Por eso Sara dijo, ¿cómo es posible que yo tenga un hijo si Dios sabe que ya pasó ya mi etapa de poder concebir? Mi esposo ya está viejo, mi esposo no puede engendrar. Ya Abraham, no. De repente dijo Sara, ya Abraham ni con Viara nace. Ni con poli, ni con agarrobina, ni con caldo de rana. No, Abraham me puede hacer un hijo. Pero vemos acá una cosa importante en esta noche, amado hermano. La palabra dice de que esta mujer usó su lógica, usó su razón, dejó de lado la fe. Si Dios le dijo a Sara, Sara, tendrás un hijo, aunque tu mente, aunque tu razón, aunque tu lógica diga es imposible de que Dios me prospere. Si tú le crees a Dios, aunque el mundo te diga estás loco, aunque el mundo diga es imposible, aunque el mundo diga no es verdad, lo que estás hablando es algo ilógico, es algo inconcebible, es algo mundano, es algo que no está bien de acuerdo a la lógica humana, pero el hombre tiene que caminar en fe, y por fe tenemos que creer, aunque te digan a ti, no le creas, la palabra ya pasó de moda, la palabra ya no existe, eso era para el tiempo de antes, no seas cucufato, no seas cucufata, la palabra ya pasó de moda, vamos a las drogas, vamos al alcohol, vamos al camino ancho, tú tienes que decir, esa es tu lógica, tu razón, pero según la palabra de Dios, Dios me dice que si yo camino en obediencia, si yo camino en santidad, si hago su voluntad, Dios me va a restaurar, Dios me va a liberar, Dios me va a transformar, Dios me va a cambiar, Dios me va a ayudar, porque yo le creo a la palabra y yo no camino conforme a la lógica, yo camino por fe a la palabra, y doy un aplauso a Dios en esta noche, porque la palabra es viva, poder, libera, restaura, renueva y transforma el alma. A su nombre, a su nombre, a su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Dale un fuerte aplauso al que se merece la honra, la gloria y el honor. Pero Sara, usando su lógica y su razón, le dijo de repente Sara a Dios en su corazón, Dios, tú eres un morante, un loco, un demente. ¿Cómo es posible, Dios, de que yo? Y tú sabes, Dios, que ya cesó mi etapa de mujer. Dios, tú sabes que ya pasó mi época, pasó mi tiempo. ¿Cómo es posible, Señor? ¿Por qué no me diste un hijo a los 20, 30, 40? Cuando estaba con toda la fortaleza, cuando estaba con toda la fertilidad, era fuerte. Ahora que soy vieja, ya doblada, torcida, caminando a las justas. Me imagino de repente que dijo Abraham a Sara, ¿sabes qué? Vamos a la posta. Vamos a la posta de Coique, vamos a la posta del Callao, vamos a ver para que el médico no te vea que estás embarazada. Y de repente dijo Sara, Abraham, te has vuelto loco. ¿Cómo es posible que nos vayamos a la posta? ¿Qué van a decir los médicos? Y de repente fueron a la posta con Sara, Abraham, hicieron su cola y dirigieron, señora, ¿y su nieta? ¿O su nieta? No es para mi nieta, es para mí y es para mi esposa. Pero ustedes tienen ya 100 años, le dijo el médico a Abraham y a Sara. Sí, pero Dios me dijo a mí por la palabra, por la promesa, que Dios me dará un hijo. Y tú tienes que usar la fe a la palabra y no caminar en la lógica. Si Él te dijo que te va a bendecir, créelo. Si Él dijo que te va a cambiar, créelo. Él dijo que te va a ayudar, créelo. En la palabra de Dios, a su nombre. A su nombre. A su nombre, a su nombre, que Él vive, a su nombre, a su nombre. Dale un aplauso a Dios, aleluya. Cristo vive. Si Él te dijo a ti que yo te voy a cambiar a tus hijos, créelo, no seas una Sara. Porque eres como Sara. Es imposible. Ya no creo que mis hijos cambien. Estoy orando y se ponen peores. Aunque se pongan peores, tú crees la palabra. Aunque tú te mueras y no veas a tus hijos cambiados, aunque estés muerta y te metan a campo fe, pero a pesar que estás muerta, tus hijos están en la promesa.
Abraham no vio que Josué y Caleb fueron a la tierra prometida, porque Abraham murió antes de Josué y Caleb. Pero a pesar que Abraham murió, Abraham creyó, y sin ver, Josué y Caleb llegaron a la tierra de Canaán. Amén. De repente va a haber casos que no verás a tus hijos. De repente tus hijos serán como el caso del hermano Daniel Olivera. De repente su hijo será un Messi, y de repente él no verá que sea un Messi, pero a pesar que él no vea a Dios aunque sea un Messi, pero si Dios está en la promesa, no va a ser un Messi, porque está en la palabra de Dios. Y si Dios te habló a ti, aunque tus ojos no vean, aunque tú te mueras, ellos cambiarán, porque lo dice la Biblia. Créelo, 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 y la palabra tiene poder. A su nombre, a su nombre. El problema somos nosotros que no nos queremos a la palabra. Quiero que le digas al que está a tu lado, no seas como Sara. Vamos, dile. Sé como Abraham. No seas como Sara. Es imposible que tenga yo mi hijo, dijo Sara. Dice la palabra, dice el 12, mira lo que dijo Sara. Sara dijo esto: se rió pues Sara entre sí diciendo, se estaba riendo, se estaba burlando de Dios Sara, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, lo dice el 12, ¿de acuerdo? Se rió pues Sara entre sí, o sea, Sara escuchando al ángel que le decía a Abraham, Sara se reía en su corazón, dijo, se ha vuelto loco el ángel. Se estaba burlando de la palabra, y mucha gente es burlona de la palabra, mucha gente se ríe de la promesa, no le cree a la palabra. No te rías de la palabra es poder, la palabra cambia el alma y transforma. Si Dios te habló a ti y a mí que somos hijos de Dios, así se levanta el diablo, se levantan los demonios, se levante quien se levante, tú eres un verdadero hijo de Dios, tú eres conquistador, tú eres un ganador, eres un victorioso, eres siervo y sierva de Dios. No tengas miedo al diablo, el diablo está bajo nuestros pies, porque la sangre de Cristo tiene poder. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Él vive. Dale un aplauso a Dios. Cristo vive, aleluya. Santo es el Señor. Se rió Sara diciendo, ¿cómo es posible que siendo vieja casi 100 años pueda tener yo un hijo siendo ya vieja? Entonces Jehová le dijo a Abraham, porque Dios todo lo sabe, ¿de acuerdo? Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede y Dios todo lo ve. Y como Dios sabía la mente de Sara, y como Dios vio a Sara, le dijo Dios a Abraham, Sara está riéndose de mí, de esta palabra. Y mucha gente se ríe de la palabra. Y eso pasó conmigo cuando yo estaba vestida como una mujer. Yo fui homosexual, travesti, quería ser mujer, pero Dios es tan bueno que no hizo lo que tuvo que hacer. Queriendo ser mujer, ahora casado con una hermosa, linda y maravillosa mujer. Solamente Dios lo puede hacer. Usé mi lógica. Les cuento esto, bendito sea Jesús. Amados hermanos, algo muy importante me pasó. En ese mundo de homosexualidad, me fui con mi pareja a la casa. Yo vivo acá en San Martín, el hermano Julio conoce mi casa. Y cuando yo llego a la casa para estar sexualmente con este hombre, que también era de mi mismo sexo, era hombre como yo, vi en la sala de mi casa unos pastores que estaban orando. Pero como uno está ciego y no le importa, y como uno es mundano, no le importa si sea pastor, profeta, evangelista o apóstol, no le importa al mundano, porque el mundano, como es hijo del diablo, el mundano no respeta a Dios, ¿de acuerdo? Amén. Y como yo era mundano, pagano, pecador, como el joven que está, no nos importó Dios y le teníamos temor a los pastores. Nos metimos por el techo, bajamos por la parte de atrás de mi casa del techo y lo metimos a un dormitorio, pero todo estaba en el plan de Dios. Dios tiene su propósito. El dormitorio donde yo me metí con esta pareja que estaba conmigo, estaba lado a lado donde estaban los pastores orando. Cuando nos metimos al dormitorio y hicimos lo que tuvimos que hacer como pecadores, cuando me entregué sexualmente a este hombre, escuché una palabra. Tome atención para que usted aprenda. Pero yo usé mi lógica. Escuché a un hombre de Dios que le dijo a mi padre en profecía. Por ejemplo, acá estaba un pastor que estaba profetizando y le profetizó a mi padre diciendo estas palabras: hijo mío, yo sé que estás orando muchos años por tu hijo, pero vas a ver mi poder, mi gloria en la vida de tu hijo, y tu hijo será un futuro predicador. Yo, vestida como una mujer,
con siliconas, con hormonas, queriendo ser mujer. Es como si le dices tú a un hombre, no, como una mujer, serás un pastor, te pega, te puede hasta corretear, porque va a decir, tú eres loco de mente, respétame. ¿Cómo es posible que me digas pastor a mí si me estás viendo como una mujer? Eso pensé yo cuando escuché la profecía, porque estaba al lado de los pastores que estaban orando. Yo dije en mi mente, el pastor es un loco, un demente. ¿Cómo es posible que le diga en profecía a mi padre de que yo voy a ser un futuro predicador, un futuro pastor, si yo estoy vestida como una mujer? Eso era mi lógica, eso era mi razón, eso era mi mente. Pero el problema no era, ¿cómo se llama?, la lógica. El problema era de que yo no le creía al Señor porque estaba en el mundo, pero mi padre sí le creyó a Dios a través de esa profecía, y mi padre dijo, gloria a Dios, yo creo esa profecía, porque yo usé mi lógica, pero mi padre usó la fe, y la fe y la lógica no tienen compatibilidad, no están de acuerdo. La lógica está en contra de la fe, y la fe está en contra de la lógica. ¿Quién usó la fe? Mi padre. ¿Quién usó la lógica? Yo. Y la lógica no pudo con la fe, porque la fe siempre aplastará la lógica, la fe siempre vencerá la razón, y la razón no puede con la fe. Y la fe de mi padre hizo de que yo deje ese mundo de homosexualidad. Ahora soy un predicador, ahora soy un pastor, soy un siervo de Dios, porque mi padre caminó por la fe y no por la razón. Dale un aplauso a Dios en esta noche. Por eso, camina tú conforme a la palabra del Señor. Y dice la palabra, entonces Jehová dijo a Abraham, Abraham, Sara se ha reído, diciendo, ¿será cierto que dará luz siendo ya vieja? El 14 es el texto clave. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? O sea, para tu lógica sí es difícil, pero si tú caminas en fe, lo difícil, lo imposible se hace posible. Lo difícil se hace fácil, lo imposible se hace posible, porque caminamos por fe y no por vista, ¿de acuerdo? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, mentirosa, porque se rió, porque tuvo miedo. Y él dijo, no mientas, Sarita, espíritu de mentira, te has reído porque Jehová me ha dicho que te has reído. Bendito sea Jehová de los cielos. Entonces tenemos que reconocer y tenemos que entender en esta noche lo que el Señor quiere para ti y para mí. Bendito sea Jehová. Entonces la palabra tiene poder para tu vida y para mi vida. La palabra tiene un plan. No camine conforme tu razón, no camine conforme tu lógica. Aplica la palabra de Dios. Sara caminó con la lógica. Sara no le creyó a Dios, pero Abraham, que es el padre de la fe, Abraham le creyó a Dios. Por eso Dios le dijo a Abraham, eres el padre de la fe. Tenemos que nosotros caminar en la palabra. ¿Quién está en tu corazón? Cristo. Te pregunto, ¿quién está en tu corazón? Cristo. ¿Cristo tenía fe o no tenía fe? Entonces, si él tenía fe, tú tienes fe, porque si él está en tu corazón, el Cristo que está en ti tiene fe, y como él tiene fe, tú también tienes fe. Porque si Dios está en mi corazón, que es el dueño de la fe, es el autor de la fe, y si Dios es el autor de la fe que está en mí, yo también tengo fe, porque el que está en mí es el dueño de la fe. Cree la palabra, no seas como Sara. Número uno, el sistema del mundo, apunten, número uno, el sistema del mundo camina en la corriente de la lógica y la razón. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Número uno, el sistema del mundo camina en la corriente de la lógica y la razón. Primera de Corintios 2, 14. De la lógica y la razón. Primera de Corintios 2, 14. Dice la palabra del Señor en esta noche. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no la puede entender porque se ha de discernir espiritualmente.
mente, porque se debe discernir espiritualmente. El hombre natural, hablamos de un hombre natural dentro de la iglesia, porque muchos pueden venir a la iglesia, muchos pueden venir acá a la iglesia, escuchar el mensaje, cantar, orar, ayunar, pero a pesar que vienen y congregan en esta iglesia, pueden ser hombres naturales sin fe, porque el hombre que no tiene fe es un hombre natural, porque para él es absurdo, no tiene sentido, no tiene lógica de que Dios se mueva conforme a la fe. Pero si usted camina conforme a la fe, usted no va a caminar conforme la corriente de este mundo. Este mundo camina en la corriente del mundo. Este mundo, ¿qué hace? La gente se estresa, la gente se preocupa. ¿Qué hace cuando la gente necesita? No se pone de rodillas, no ora, no ayuna, se van corriendo a los bancos, se van corriendo y piden préstamo para sacar una cosa, para pagar esto, para pagar el otro. La gente del mundo se mueve conforme al sistema. El mundo entero no camina por la fe. El mundo entero camina por su razón y por su lógica. Por eso el mundo se enferma, se estresa. Por eso el mundo está atado en las deudas, está en ruina, en fracaso, en pobreza. ¿Cuánta gente se está muriendo por las deudas? Porque no caminan en fe. ¿Y por qué no caminan en fe? Porque para que usted tenga fe, tiene que tener paciencia. Y como somos impacientes, nos apresuramos, y no somos pacientes, nos apresuramos y no aplicamos la fe. Porque más fácil es que usted se vaya al banco, saque un préstamo, que vivir por fe. Porque si quieres vivir en fe, tú tienes que esperar la promesa de Dios. Como Abraham. Abraham recibió la promesa y esperó la promesa en fe. Aunque pasó tiempo, pero Dios cumplió la promesa usando a Abraham la fe. Y por eso fue el padre de la fe. Por eso usted y yo tenemos que aplicar la fe. No saque préstamo, no se endeude. Confíe en el Señor. Usted crea la palabra, no use su lógica. Sí, pero tengo que construir mi casa, tengo que hacer el otro. No saque préstamo. Si usted es un hombre de fe, usted es un hombre que camina la palabra, Dios te va a proveer. Dios va a mandar a los cuervos. Dios va a mandar a los cuervos a proveerte. Amén. Imagínate, los cuervos dice que le llevaron carne y le llevaron, ¿qué más? Pan. ¿A quién? A Elías. Y de repente Dios le dijo a los cuervos, pobre que se coman la comida. Si se coman la comida, le corto el pico, le corto las alas y le corto las patas. Y los cuervos no son como las águilas. Los cuervos son aves de rapiña. Los cuervos comen carne de carroña, comen carne podrida. Amén. Y para los cuervos, de repente los cuervos olían y decían, qué rico está el pan, qué rico está la carne. Sí, pero si me como la carne y el pan, Dios me quita la vida. Entonces voy a hacer ayuno a pensar que quiero comer la carne y el pan. Debe ser un aplauso. O sea, los cuervos ayunaban, porque los cuervos no se comían la carne ni el pan, porque el pan y la carne le pertenecía a Elías. Amén. Y los cuervos, lo que se quiere decir, los cuervos simbolizan la gente mundana, la gente que no conoce a Dios, la gente que no conoce a Cristo. Dios usa aún a los rebeldes, Dios usa aún a los enemigos, Dios usa a la gente que no conoce a Cristo. Porque cuando tú le crees a Dios, Dios hace maravillas, pero tienes que caminar no por tu lógica, sino camina por la fe a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder, y esa palabra es viva y eficaz. Tú tienes que creer la palabra, lo dice la Biblia. Pero el hombre natural, el hombre humano, el hombre que no tiene fe, dice, no, es imposible. Yo soy impaciente, yo no tengo fe, me voy al banco. Señor, por favor, tengo que me dé un préstamo de 1,000 y lo voy pagando, de poco a poco. Y usted hace su contrato, hace el pacto usted con el banco y se ata. En vez de hacer un pacto con Dios, hace un pacto con el banco. En vez de hacer un pacto con Dios, o en vez de hacer usted, no un contrato, no en su corazón, decir, Señor, yo te entrego mi corazón, ayúdame a caminar en fe, porque quiero ser diferente, y usted no camina en fe, camina conforme su lógica. Usted está aquí para caminar en fe, porque andamos por fe y no por vista, ¿de acuerdo? Elías caminó en fe. Elías dice que oró y llovió. Elías oró y cayó fuego del cielo, y los cuervos le daban de comer a Elías. Amado hermano, tranquilo, no te preocupes. ¿Por qué caminas como Marta? Amén. ¿Por qué eres una Marta? ¿Por qué eres una Marta? No seas Martita, tienes que ser como María. Dice que María estaba oyendo la palabra y se puso a los pies de Jesús. Y Marta dice que estaba afanada. Marta no caminaba en fe, Marta caminaba por vista. Marta no aplicaba la fe, porque Marta dice la palabra que Marta le dijo a Jesús, dile a mi hermana que me sirva
la comida también juntamente conmigo. Dile a mi hermana que me ayude en la cocina. El problema no era lo que le estaba preparando Marta a Jesús. El problema era que ya antes Marta tenía el espíritu de afán. Y vamos un momento a Lucas. Vamos a Lucas para poder reforzar lo que les quiero enseñar en esta noche. Grande es el Señor. Lucas capítulo 10. Mira lo que dice la palabra, verso 41. Nos enfocamos en el 41 y 42. ¿Estamos ahí? Apunten, por favor. Lucas capítulo 10, 41 y 42. Dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. De repente, en su lógica, en su razón, dijo Marta: me voy a ir hacia Jesús y le voy a decir: Jesús, dile a María que me ayude. Porque si vas a la palabra, mira lo que dice la palabra en el verso 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo al Señor Jesús: ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola la comida? Dile pues que me ayude. Quiere decir que Marta estaba cocinando. Amén. Cuando dice no, dile que no me deje servir sola, está hablando que no me deje servir sola la comida, porque Marta le estaba cocinando aquí al maestro, ¿de acuerdo? Le estaba cocinando a Jesús. Y no es pecado que usted le cocine a un pastor. Por ejemplo, si voy a la casa de una hermana y me dice: pastor, espéreme aquí sentadito, tome su refresco mientras me voy a la cocina. Y la hermana entra el espíritu de Natacha y se va a cocinar adentro de la cocina. Cocina y cocina. No es pecado que una hermana le cocine a un pastor, que el pastor llega a su casa de visita. El pecado no era de que Marta le estaba cocinando a Jesús. El problema era que en su corazón había un espíritu de afán, de ansiedad. Ella usaba la lógica y la razón. Y María, tranquila, descansando, reposando. María no hacía lo que hacía Marta. ¿Qué hacía María? María estaba sentada a los pies del Maestro, sentada a los pies de Jesús, sentada y confiando. Por eso, no seas Marta, sé como María, descansando en la palabra. María tuvo un corazón de fe, y Marta tuvo un corazón usando la lógica y la razón, porque preocupada y afanada. Cuando uno está preocupado y afanada, se va a usted, amado hermano, a buscar por ahí que te den. No le pidas al hombre, pídele a Dios. Entra a tu aposento alto, cierra la puerta, clámale a Dios, llórale a tu Dios, pídele a Dios: Señor, tu palabra lo dice. Señor, escrito está en la palabra. Dios, usted no es mentiroso, usted es sincero, usted es real, usted es puro, usted es limpio, usted es santo, y tu palabra no puede contradecirse. Tu palabra es veraz. Tu palabra dice que si yo te pido con fe, me vas a responder. Señor, respóndeme por tu palabra, y entra a tu aposento, clámale a Dios, llórale a Dios, pídele a Dios, y Dios te va a bendecir, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú le crees a Dios, aunque te diga el diablo en tu mente, no hay Dios. Estamos en el tiempo de crisis, aunque estamos en un tiempo difícil. El mundo dice no hay plata, el mundo dice estamos en crisis, el mundo dice no hay economía. Aunque el mundo te diga que no hay economía, aunque el mundo te diga que estamos en tiempos difíciles, estamos en el tiempo de la prosperidad, porque Dios es tu Dios que prospera, que bendice, que ayuda, que cambia, que transforma y que libera. Aunque te diga la lógica, ya no puedo más, aviva la fe en tu corazón. Gloria a Dios. Aleluya. No seas una Marta, sé como María, descansando María, tranquila ahí, sentadita. Igual yo no me preocupo. Y si mañana me para comer, yo me doy cuenta que Dios quiere que mañana ayune. Debe ser un aplauso en esta noche. Y la gente se molesta: Señor, no tengo para comer. ¿No te das cuenta, cabezón, que Dios te quita la comida para que bajes de peso y te veas sermón de hacer ayuno? Y tú renegando con Dios porque tú dices no tengo para comer. Es que estamos tan ciegos. Si Dios no te da para comer, Jesús, es para que te pongas like y ayunes. Pero ¿qué hacemos? No tengo para comer y estoy peleando con Dios. Señor, no tengo. No, Dios es bueno. Dios sabe lo que hace, amado hermano. No seas como Marta, sé como María. Punto 2. Punto número 2.
Sara usó la lógica y la razón. Sara usó la lógica y la razón. Génesis 18, 11 al 14. Y hemos visto ya el caso de Sara. Sara se rió en su corazón. Sara dijo, yo no creo que yo salga embarazada, ya soy anciana, soy vieja. Ya me falta poco para que me lleven a Campo Fe. Falta poco para que me metan en el ataúd. Y está hablando Dios que voy a tener un hijo. Pero a pesar que Sara no creyó, Sara tuvo un hijo porque la promesa era para Abraham. Sara usó la lógica y la razón. Y la palabra dice que esta mujer no creyó, pero Abraham sabía lo que Dios le había hecho a su corazón, y por la promesa Dios respaldó la palabra y Sara salió embarazada y salió el hijo de la promesa, Isaac. Número 3, Zacarías usó la lógica y la razón. Vamos a Lucas capítulo 1. San Lucas capítulo 1. Verso 11 al verso 20. Vamos a ver a un hombre de Dios, a un hombre que tenía conocimiento, un hombre que conocía la ley, un hombre que tenía la sabiduría y la habilidad, pero a pesar de todo ello, este hombre, bendito sea Jesús, usó la lógica, la razón y no usó la fe. Dice la palabra, verso 11 al verso 20. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Qué pasó con Zacarías? Aplicó la lógica y la razón. Zacarías no creyó, escuchó la voz del ángel, escuchó todo lo que le dijo el ángel a Zacarías, pero Zacarías, como caminó con la lógica y la razón y le faltó fe a Zacarías, Zacarías dijo, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad muy avanzada, usando su lógica y su razón. Y por no caminar en fe se quedó mudo. Se quedó mudo Zacarías hasta que la mujer salió embarazada y hasta que la mujer no trajo al mundo a su hijo Juan el Bautista. Este hombre, Zacarías, recién pudo hablar. Pero no esperes todavía ser como Zacarías para quedarte mudo.
Tú tienes que caminar en fe, aplicar la fe de la palabra del Señor. Por eso caminamos en fe. Dios te llamó, tienes que decirle, Señor, primero eres tú sobre todas las cosas. Señor, tú me llamaste y tú me vas a respaldar. Número 4. José usó la lógica y la razón. Número 4. José usó la lógica y la razón. Mateo capítulo 1, verso 18 al verso 20. Mateo capítulo 1, 18 al 20. Dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Vemos acá el caso de José, el esposo de María. José solamente fue el padre biológico, no lo fue. Amén. José no fue el padre biológico de José o de Jesús. Solamente vemos aquí que José fue el padre de crianza de Jesús. Amén. Porque solamente la mujer concibió a través del Espíritu Santo. Y José no fue un padre biológico. José solamente fue el padre de crianza. Porque solamente no vino al mundo Jesús a través del Espíritu Santo. Y comenzó José a criar a Jesús hasta que Jesús llegó a la cruz. Y vemos acá algo interesante. José no usó la fe. Porque José dijo, ¿cómo es posible que Sara pueda salir? ¿Cómo es posible que María pueda salir embarazada si yo no he tocado a María? Si no he tenido relaciones sexuales con María, ¿cómo es posible que María salga embarazada? Lo que pasa es de que él usó su lógica y su razón, porque es verdad. Si usted está de novia con una hermana y se van a casar, y la hermana con quien usted se va a casar sale embarazada, usted va a decir, ¿qué pasó? ¿Me engañó? Esta mujer me engañó, ¿cómo es posible que esté embarazada? Yo nunca la toqué. Eso pasó con José. José en su mente dijo, ¿cómo es posible que María salga embarazada si ni siquiera tuve relaciones sexuales con ella? Es que lo que pasa fue el Espíritu Santo donde posó en María y María salió embarazada por el Espíritu Santo. Y en su vientre tenía al Mesías, al Emmanuel, a Dios con nosotros, a Jesucristo de Nazaret. Pero ¿qué pasó con José? José usó su lógica. Usó su razón, no usó la fe. Y usted y yo tenemos que usar la fe en la palabra. Creer, no ser como Sara, no ser como Zacarías y no ser como José. Número 5. Nicodemo usó la lógica y la razón. San Juan 3, verso 4. San Juan capítulo 3, verso 4. Bendito sea Jesús. San Juan capítulo 3, verso 4. Dice la palabra del Señor. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, estaba usando su lógica, usaba su razón. Le dice Jesús, tú eres un loco, ¿cómo es posible que yo pueda nacer por segunda vez? Es imposible. Es que no le hablaba de un nacimiento humano, no le decía de un nacimiento físico, le estaba hablando de un nacimiento espiritual. Estaba hablando acerca de un nacimiento que tenía que nacer en agua y en espíritu. Tenía que hacer un nacimiento de una transformación en el alma, en el corazón, que no tenía que hacer la obra en su corazón. Pero Nicodemo pensaba que tenía que volver otra vez al vientre de su madre y nacer por segunda vez. ¿Qué pasó con este hombre Nicodemo? Usando su lógica.
lógica, porque no discernía, porque dice la palabra en 1 Corintios 2:14, dice la palabra que el hombre natural como Nicodemo no entiende las cosas de Dios, porque hay que discernir las cosas de Dios espiritualmente. Y como Nicodemo era ciego, como Nicodemo no entendía la revelación de Dios, Nicodemo no encajaba, no entraba en su cerebro, no entraba en su mente, en su cabeza. Es ilógico, no tiene sentido. ¿Cómo es posible que yo tengo que nacer? Si ya nací, ¿cómo voy a nacer por segunda vez? Pero no hablaba de un nacimiento físico, hablaba de un nacimiento espiritual. Pero Nicodemo, como estaba caminando en la lógica y la razón, no entendió la revelación que hablaba Jesucristo. Número 6. Pedro usó la lógica y la razón. Mateo 16, verso 21 al 23. Mateo 16, verso 21 al 23. Pedrito, usando también su lógica y su razón, no entendía, no comprendía el propósito de Dios en la vida de Jesús. Después entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué pasó con Pedrito? Pedrito quería sacar a Jesús de la muerte. Pedrito quería que Jesús no vaya a la cruz, pero todo estaba en la agenda de Dios. Todo estaba en el plan de Dios. Ya Dios había hecho una agenda para Jesús. Ya en el corazón de Dios, que era Padre de Jesús, dijo: quiero que vayas a la cruz a morir por la humanidad. Pero Pedro estaba cuidando a Jesús. Él dijo: Jesús, por favor, yo te pido, te suplico, te imploro, te ruego que no vayas a la cruz. Mira, es peligroso. Mira lo que te van a hacer. Y Jesús también lo reprende a Pedro. Qué tremendo. Porque yo puedo decirle a una oveja, si la oveja me dice a mi pastor: por favor, tengan cuidado, lo van a matar. Yo le digo: gracias porque me estás cuidando, gracias porque me proteges. Pero no fue en el caso de Jesús. De repente Pedro pensaba que Jesús le va a decir: tienes razón, Pedrito, gracias porque me estás cuidando, gracias porque tanto me amas y no quieres que yo vaya a la muerte. Gracias, Pedro, porque me amas y no quieres que me pase nada. Pero Jesús le dijo eso. Eso le dijo Jesús. Le pregunta a la iglesia: ¿eso dijo Jesús? Le dijo: no, mira, Pedrito, tu lógica me dice que no vaya a la cruz. Tu lógica y tu razón me dice que yo me quede y que no vaya a la muerte. Pero yo no camino por tu lógica, yo no camino por tu razón, yo camino por la fe. Y la fe me dice que te diga a ti: Satanás, me eres tropiezo, porque pones la mirada en los hombres y no pones la mirada en Dios. Cuando el hombre pone la mirada en los hombres, camina con su lógica y su razón. Pero cuando el hombre pone la mirada en Dios, el hombre camina en fe. El hombre camina como Abraham. El hombre camina en fe. Y por fe estamos en este lugar. ¿Cuánto lo creen? Por fe nos vamos al cielo. Por fe nos vamos al paraíso. Por fe tu familia es restaurada. Por fe tu trabajo es prosperado. Por fe tu hogar es cambiado y transformado. Esa es la fe, la lógica que te va a decir: ya no ores, ya no ayunes, no vengas a la iglesia, es por demás, pierdes el tiempo, años y años y años orando y tu familia está peor que antes. Aunque te ponga el diablo en tu mente que ya no hay esperanza, Satanás, como le dijo Jesús a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Y cuando te ponga el diablo en tu mente, que tú camines con tu lógica y tu razón, tú tienes que decir lo que dijo Jesús: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Yo no camino conforme lo que camina el hombre, yo camino por fe.
y por fe yo soy un hijo de Dios, y por fe mi familia es prosperada, mi familia es restaurada, mi familia es renovada, y por fe yo soy un siervo de Dios, y no te tengo miedo, diablo mentiroso, porque mi corazón está lleno de la palabra de Dios, y escrito está: yo soy más que vencedor, yo soy más que vencedor, yo soy más que vencedor, yo soy más que vencedor. A su nombre, a su nombre, a su nombre.